maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: Cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: El que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: Anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fiesta de San Francisco de Asís nos habla de uno de esos personajes de la historia de la Iglesia que cambió a la Iglesia de su época. Un hombre que estaba llamado a obtener títulos nobiliarios, que venía de una familia que había generado mucha riqueza vendiendo telas que compraban en Francia y vendían en Italia, un hombre aburguesado que deseaba obtener la gloria del mundo y que, sin embargo, gracias a los avatares de la vida, perdió una batalla y fue hecho prisionero, y allí en la mazmorra se encontró con Dios y empezó a cambiar su vida a partir de aquel momento. Un hombre que hizo cosas que para los que no tienen fe eran cosas de locos y que solo se entienden desde la óptica del amor y por lo tanto del deseo de poner a Dios en el primer lugar de su vida. San Francisco de Asís ha quedado para la historia como un hombre que vivió la pobreza, que se entregó al servicio de los pobres y necesitados y que vivió una vida tremendamente austera. Pero muchas veces esto que se ve desde fuera impide ver la profundidad que hay dentro. San Francisco de Asís vivió la pobreza. San Francisco de Asís ayudó a los necesitados. San Francisco de Asís hizo todo eso, pero no fue lo más importante que él hizo. Por eso a veces los árboles impiden que podamos ver el bosque y conviene mirar más profundamente para lograr dejar que lo que había en el interior de San Francisco ilumine nuestra vida. ¿Por qué San Francisco abandonó todas esas ansias de obtener títulos nobiliarios, de ser alabado y, por lo tanto, ocupar un lugar eminente en la sociedad? Porque se encontró con aquel que llenó su vida de sentido. Ya no necesitaba cosas, porque tenía a aquel que le colmaba de felicidad, que es Cristo. San Francisco solo se entiende desde el amor a Jesús. Le denominan como el otro Cristo. Llegó incluso a recibir tanto las llagas en las manos como en los pies de Jesús, porque era el Arter Christus. San Francisco estaba enamorado de Jesús. Y porque estaba enamorado de Cristo,
Dejó la vida pasada y todo aquello que antes era para él lo más importante, como decía San Pablo, todo lo estimo ahora basura con tal de estar con Cristo. Dejó aquello porque el Señor se lo pedía y porque entendió que ya había recibido el mayor don, que era poder amar a aquel que entregó la vida por él, que es Jesús. Y el Señor le pidió que llevara a cabo una misión, la misión de reparar y restaurar la iglesia de su época. Al principio él creyó que la restauración de la iglesia era de forma física, porque recibió esa llamada en una pequeña ermita a las afueras de Asís, que estaba derruida, San Damián. Entonces se encargó de empezar con unos amigos a restaurar la iglesia de San Damián. Y cuando siguió escuchando la misma voz de Cristo que le decía: Francisco, repara mi iglesia, que como ves amenaza ruina, le respondió: maestro, si ya la he restaurado. Por cierto, no de forma ostentosa, sino muy humilde y bastante fea. Pero el Señor le hizo entender a San Francisco que no se refería a la restauración física de San Damián, ya la había llevado a cabo, sino a la restauración espiritual de la iglesia. Si la iglesia se vuelve sosa, dice el Señor, ¿para qué sirve? Si la sal se vuelve sosa, solo sirve para pisarla. ¿Qué es lo que había ocurrido en la iglesia del tiempo de San Francisco? Era una iglesia que estaba centrada, en muchos casos, en amasar fortunas, en vivir como si fueran reyes y nobles, olvidándose del Evangelio. Y San Francisco entendió que lo que el Señor le pedía era, en primer lugar, que pusiera el corazón en su relación con Dios. Nosotros no seguimos al Dios lejano, que crea y se desentiende de la creación. Seguimos al Dios cercano, al Dios de la encarnación, que crea y se hace historia de los hombres enviando a su Hijo al mundo. Su Hijo instituye la Iglesia y sus sacramentos, la Eucaristía sobre todo, para estar cerca de nosotros, para hacérsele encontradizo. Cristo te busca y espera que tú le abras tu corazón. Cristo desea contigo tener una relación personal, una relación de amor, una relación donde tú le abras el corazón, pero tú también le correspondas. Una relación, por tanto, recíproca, donde no solo vengas a recibir, sino también a dar, donde no solo recibas, sino también correspondas a aquel que te ama y te quiere. Esto es lo primero que nos enseña San Francisco. En segundo lugar, San Francisco decía que le gustaba vivir el Evangelio sin glosa, es decir, sin ponerle aditivos para hacerlo más dulce y por lo tanto menos difícil. ¿Cuántas veces nos cuesta vivir el Evangelio y nos gustaría quitar aquello que el Señor nos pide porque nos parece duro? Perdonar a una persona que me ha hecho daño, compartir con el que sufre y está necesitado, dar mi tiempo, porque muchas veces nos parece fácil dar de lo que nos sobra, pero no dar nuestro tiempo, no entregarnos a nosotros mismos. San Francisco nos enseña que tenemos que amar a Cristo y que tenemos que dar no de lo que nos sobra, sino darnos completamente nosotros. Y cuando uno se da completamente, se produce el milagro de la felicidad. Es dando cuando recibes, es perdonando cuando te sientes perdonado, es amando cuando te sientes amado. Esto nos enseña San Francisco, que cuando uno ama al amor, recibe mucho más de lo que da, porque Dios da sin medida. Pidamos al Señor que nuestra iglesia sea una iglesia que evangeliza, porque lleva el amor de Dios, porque habla del amor de Dios y porque lleva la esperanza y la misericordia divina al corazón de todos los hombres, viviendo el Evangelio sin edulcorarlo, sin quitar aquello que me parece difícil porque me cuesta. El Señor subió a la cruz para salvarte y te enseña que ese es el camino de la felicidad, el amor de entrega, el amor oblativo, como lo vivió y lo entendió San Francisco de Asís. Pidamos a San Francisco que interceda por la Iglesia, para que sea siempre instrumento bueno de Dios, que lleve el amor y la misericordia de Dios
del Dios verdadero al corazón de todos los hombres. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.